¿Qué tal, mis hermanos? Que Dios les bendiga. Hoy vamos a empezar una serie acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ver algunas cosas importantes en esta carta, que viene siendo la columna vertebral del cristianismo, que viene siendo la base fundamental, esa columna que sostiene el edificio, o esas columnas que sostienen el edificio. Lo que nosotros encontramos acá en la carta del apóstol Pablo a los romanos son la base fundamental del cristianismo y de todo cristiano, que tiene que conocer, dominar, saber, entender este libro preciosísimo. Y nos va a tomar algunas semanas, nos va a tomar algún tiempo. Ahorita en este momento no sé cuántas sesiones o cuántos videos nos va a llevar, pero van a ser varios. Espero que usted nos pueda acompañar durante todo el tiempo en que estemos por acá, que pueda compartir con aquellos hermanos, amigos, vecinos, personas de su interés, que quiere que conozcan más acerca de la vida del cristiano, de cómo llegar a ser hijo de Dios, cómo llegar a ser un justo hijo de Dios, cómo poder obtener la salvación, de qué manera se obtiene, cómo vivir después de que somos salvos y algunas otras cosas. Básicamente, para empezar, queremos decir que la carta del apóstol Pablo a los romanos se divide en 5 grandes secciones, les vamos a llamar así, secciones. La primera sección es la introducción. La segunda sección es la sección doctrinal. La tercera sección es la sección profética. La cuarta sección es la sección práctica. Y la quinta y última son los saludos. Vamos a ir viendo en detalle una a una. Y como les digo, nos va a llevar algún tiempo. Espero que nos pueda acompañar y que podamos ir juntos en este viaje. Bien, la introducción se da en Romanos 1, del capítulo 1 al 17. Esa es la introducción, Romanos capítulo 1, del 1 al 17. Y en la primera parte encontramos el saludo del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Como punto número 2, en los versos, capítulo 1, versos del 8 al 15, dice que tiene deseo de verlos. Y como punto C, Pablo presenta el evangelio básicamente en el capítulo 1, los versos 16 y 17. Esto es solamente un bosquejo para que veamos qué es lo que vamos a desarrollar, y luego lo vamos a ir desarrollando a los puntos uno por uno en los siguientes videos. La sección número 2 es la sección doctrinal. Esta va de Romanos capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo número 8 de Romanos. Romanos del capítulo 1, verso 18, al capítulo 8 de Romanos. Y como punto A, veremos primero el pecado. En el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 2. El pecado en general. Pero también veremos el pecado de los gentiles, ya un poquito más detallado. El pecado de los gentiles, este lo encontramos en el capítulo 1, en los versículos del 18 al 32. Encontramos el pecado de los judíos en el capítulo 2. Y encontramos el pecado de todo el mundo en el capítulo 3, del 1 al 20. Esta sección doctrinal, como les digo, va de Romanos 1, 18 hasta el capítulo 8. En el punto A es el pecado. Ahora, en la misma sección doctrinal, pero el punto B es la justificación. ¿La justificación de qué? Del pecado. Va del capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, verso 21. Repito, del capítulo 3, 21 al capítulo 5, 21 de Romanos, la justificación. Y ahí veremos el medio de la salvación,
en el capítulo 3 del 21 al 31. Punto número 2, ejemplos de la justificación en el capítulo 4. 3, resultado de la justificación en el capítulo 5. Son 5 resultados y los veremos, que son la paz, la gracia, que consiste en vivir la vida de Cristo en mí, gozosos en la tribulación y el dolor, la templanza, el carácter de Cristo, el controlar la ira y vivir la gloria de Dios. Ok, continuamos la sección doctrinal. El punto C es la santificación. Esa va del capítulo 6 al capítulo 8 de Romanos. La santificación del capítulo 6 al capítulo 8. Y la santificación, la veremos en el punto número 1 mediante la muerte al yo, que va del capítulo 6, del versículo 1 al 14. Servidores justos o justificados, va del capítulo 6, del 15 al 23. Punto número 3, mediante la unión con Cristo, capítulo 6, del versículo 1 al verso 6. Punto número 4, la necesidad de la santidad, del capítulo 7, del verso 7 al verso 25. Punto número 5, mediante la morada del Espíritu Santo, en el capítulo 8. Y ahí concluimos con la sección doctrinal. Pasamos a la sección profética. La sección profética va de Romanos capítulo 9 a Romanos capítulo 11, o sea, Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Veremos el remanente de Israel y de los hijos de Dios en el capítulo 9. Como punto número 1, como punto número 2 veremos el rechazo de Israel a la justicia de Dios en el capítulo 10. Y también veremos la restauración del pueblo en el capítulo 11. Ahí veremos estos 3 puntos en la sección profética, que es la número 3. De ahí pasamos a la sección práctica, como sección, la cuarta sección, la sección práctica. Eso va de los capítulos 12, 13, 14 y 15 de Romanos. Abarca 4 capítulos, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Y ahí veremos en el punto número 1 la vida del creyente en el capítulo 12. Punto número 2, la vida cívica del creyente, el capítulo 13 del 1 al 6. También veremos la vida social del creyente, el capítulo 13 del 7 al 14. Veremos en el punto número 4 la relación entre los débiles y los fuertes en la fe. Ahí abarca el capítulo 14 y 15. Y por último, la devoción de Pablo por Cristo. Eso también lo veremos en el capítulo 15, la devoción de Pablo por Cristo. Y en el último de las secciones, en la sección número 5, la sección de saludos, que está en Romanos capítulo 16, veremos la recomendación que hace Pablo en el capítulo 16 a versículos 1 y 2. B, que son los saludos generales del 16, capítulo 16, del 3 al 16. También la advertencia contra los que causan división, capítulo 16, de los versículos 17 al 20. En el punto D, los saludos de los hermanos en Cristo, capítulo 16, del 21 al 24. Y por último, en el punto E, la bendición final, que va del capítulo 16, de los versículos 25 al 27. Como les digo, vamos a ir analizando cada sección una por una y esperemos que el Señor nos acompañe, que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe, como lo dice su palabra, a través de este viaje por la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que quédese con nosotros, que ya empezamos. Dios les bendiga. Bien, hermanos, entonces pasamos a la primera sección, la sección de la introducción, que va del capítulo 1, del verso 1 al capítulo 1 hasta el verso 17.
Y la primera parte es el saludo, que lo vemos en el capítulo 1, los versículos 1 y 2, y leemos a continuación. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El apóstol Pablo se presenta acá como un esclavo voluntario. Eso significa la palabra siervo. Pablo, siervo de Jesucristo. Él dice que él es un esclavo voluntario. Él se ofrece voluntariamente a ser un siervo, un esclavo para Jesucristo. ¿Quién lo llamó? Jesucristo lo llamó a él. Nosotros eso lo podemos ver en Hechos capítulo 9. Cuando él es llamado por Jesucristo, cuando andaba persiguiendo cristianos que iba camino a Damasco. Bien, dice que él fue llamado a ser apóstol. Recordemos que la palabra apóstol es un enviado, una persona que Dios envía. Aquí debemos de tener mucho cuidado, porque debe ser una persona que Dios envía. No puede ser una persona que otro unge como pastor, que otra persona, que otro ser humano lo nombra, apóstol. No, tiene que ser llamado por Jesucristo y enviado por Jesucristo. Él dice que él es esclavo voluntario de Jesucristo. Y este llamado, cuando dice que llamado a ser apóstol, es un llamado personal. Es un llamado personal, no es que Dios llama ahí al montón, no, es personal. Aquí llamó exclusivamente al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, lo llamó a ser apóstol y luego le puso el nombre de Pablo, que significa pequeño, de hecho. ¿Y para qué lo llamó? Lo llamó para ser apartado. Veamos un momento Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versos 11 y 12. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, él está mencionando de que el evangelio, las buenas noticias que él recibió, se las enseñó directamente Jesucristo. Ese mismo pasaje de Gálatas 1, versículos 11 y 12, en la versión traducción lenguaje actual, se lee de la siguiente manera. Dice: queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. O sea, nadie en este mundo inventó el evangelio que Pablo está anunciando. Dice: no me lo contó ni me lo enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Entonces, Pablo deja muy en claro desde el principio de Romanos que lo que él va a hablar ahí no son cosas de él, no son cosas de otros hombres. Es el mismo mensaje, la buena noticia de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos tener certeza, podemos tener seguridad y podemos tener confianza de que es palabra de Dios. Amén. Ok, ahora continuamos leyendo. Dice: apartado para el evangelio de Dios. Él fue apartado para el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo. Esas buenas noticias, que repito una vez más, son las que tienen la capacidad de transformar al ser humano. Porque hay buenas noticias, muy buenas noticias. Un ascenso en el trabajo es una muy buena noticia y puede transformar la vida de una persona, pero de manera temporal.
Puede ser que un ascenso le sirva mucho a una persona a generar más dinero para su familia, pero a la vez, al tener más dinero, puede meterse más en deudas, puede empezar a vivir una vida más desordenada, puede empezar a usar o a tomar licor, puede empezar a usar drogas, al tener más dinero puede empezar a salir con mujeres que no son su esposa, entonces le transforman la vida, pero de manera negativa. Una persona que se gana en el billete de la lotería, qué sé yo, no sé, 5 millones de dólares, puede ser que no tenga la capacidad, y muchas veces ha pasado, de manejar tanto dinero, y al final más bien tanto dinero que le transformó su vida, vino a ser lo peor que le pudo haber sucedido. Pero el Evangelio de Jesucristo tiene la capacidad de transformar a la persona de adentro hacia afuera, a cambiarla de lo malo, de lo negativo, de la parte pecaminosa, de la parte que no puede dominar, perdón, a hacerlo una muy buena persona. Aquí tengo un tecito que me estoy tomando. Soy un poco afectado de la garganta, pero este trabajo no puede esperar. Este trabajo hay que continuarlo, hay que empezarlo, hay que continuarlo y hay que ir adelante. Les pido las disculpas del caso, pero seguimos adelante. Ahora, Gálatas, capítulo 1, verso 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por ese regalo que no merecemos. Pablo deja claro de que a él lo llamó Dios y lo llamó y lo apartó para anunciar el evangelio de Jesucristo desde antes de que él naciera, desde el vientre de su madre. Así que todo lo que Pablo pasó, el perseguir a los cristianos, bueno, antes de eso, el ser un erudito, tanto estudio, ser una persona muy fiel a las escrituras, a la Torá o al Pentateuco, a la ley de Moisés. Era muy observante de la ley de Moisés. Era fariseo de fariseos, dice él mismo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, nadie me gana. Y dice que él fue un discípulo de Gamaliel, uno de los mejores rabinos de su época. Y todo eso, después el celo que tenía a perseguir cristianos y todo eso, le sirvió a Pablo más adelante para darse cuenta de cómo es que Dios transforma al ser humano de lo más malo, de lo más pecador, a lo mejor y ser usado por Dios por su gracia. Podríamos decir que Pablo no merecía ser salvo. Era un asesino. En el capítulo, al final del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles y a inicios del capítulo 8, leemos cómo Pablo asintió y estaba ahí cuando apedrearon a Esteban y les agradó y empezaron a perseguir cristianos. Y Pablo no merecía la salvación, podríamos decir, pero la gracia del Señor, el amor de nuestro Dios le alcanzó a él, a como te puede alcanzar a ti, a como nos ha alcanzado a nosotros y a muchos de los que están viendo este material, pero también puede alcanzar a muchos de los que usted está pensando en este momento, familiares suyos, amigos suyos, compañeros suyos de trabajo, vecinos, qué sé yo, no sé, tantas personas que podrían decir que Dios a ellos no los perdona porque han hecho muchas cosas malas. Bueno, la palabra de Dios me dice a mí otra cosa. Y dice Pablo que ese evangelio había sido prometido desde antes por sus profetas. ¿Los profetas de quién? Los profetas de Dios. Los profetas de Jehová de los ejércitos. Los profetas de Yahweh en el Antiguo Testamento, como lo leemos
en hebreo, a como se pronuncia hoy, me parece. Dice el verso 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ya estaba escrito que vendría un evangelio y que iba a ser predicado por Jesucristo. Y este mismo evangelio que Jesucristo predicó fue el que Jesucristo le enseñó a Pablo. Los 12 apóstoles, incluido Judas, que vivieron, caminaron, fueron apartados, enviados por Jesucristo, vieron sus milagros, compartieron, comieron con él, durmieron con él, sufrieron con él, rieron con él, vieron cómo multiplicaba los panes y los peces, vieron cómo levantaba de la tumba a un muerto, cómo sanaba a la hija de Jairo, cómo le daba vista a los ciegos, cómo sanaba al hombre de la mano seca y tantos, tantos milagros. Y después Judas hizo lo que hizo, traicionó a Jesús y fue al lugar donde le correspondía, pero en el capítulo, a inicios de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 vemos que él fue sustituido y habían dos y ganó Matías y Matías fue contado entre los 12. Esos 12 apóstoles de Jesús fueron enviados a anunciar las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo a Israel. En Hechos 1:8 leemos que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos fueron enviados a predicar a algunos lugares muy cerca, en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pero Pablo fue enviado a lo último de la tierra, a los gentiles. Él dice en el libro de los Hechos que él fue enviado a los gentiles, que él iba a ser enviado a los que no conocían de Dios porque eran gentiles y no conocían ni las escrituras, ni la ley de Moisés, ni la Torá y no conocían absolutamente nada, ¿verdad? Entonces a esos es enviado el apóstol Pablo, enviado por Jesucristo, por Dios mismo, apartado desde el vientre de su madre. Bien, aquí vemos lo que es el saludo. Ahora vamos a pasar a la parte del versículo número 3 al 7 y leemos así. El evangelio que dice, el verso 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne. Pablo nuevamente viene y hace una referencia a Mateo capítulo 1 de los versículos 1 al 17, ahí usted puede leer la genealogía de Jesucristo que dice que él es hijo de Abraham, hijo de, que era el linaje de David según la carne. Y en el capítulo 1 de Mateo, no lo vamos a leer todo, pero en un resumen, en el capítulo número 1 de Mateo, en los versos 17 y 17, perdón, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces él es hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios. Y ahí él se respalda con lo que escribió otro autor, en este caso Mateo, que caminó con Cristo, vivió con Cristo, comió con Cristo, sufrió con Cristo. Este era Leví, el que había sido llamado estando en el banco de los tributos. Este Leví es Mateo. Entonces él escribe eso. Y también dice que es declarado hijo de Dios. ¿Quién es declarado hijo de Dios? Jesucristo. Eso lo podemos leer en Lucas 1, 31 y 32. Lucas 1, 31
y 32, es importante, hermanos, poder ir viendo todas las escrituras para que no quede duda. Muchas veces hay personas que enseñan y no le dicen a usted dónde está lo que están enseñando. Y entonces nos queda la duda, si lo dice la palabra de Dios o no lo dice la palabra de Dios. Por eso es que en este estudio del libro de la carta a los romanos, vamos a ver mucho pasaje bíblico y le ruego que por favor tenga la paciencia para poder ir desarrollando todo el tema. En Lucas 1, versículos 31 y 32 dice así: y ahora concebirás en tu vientre, le están hablando a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahí vemos cómo le profetizan a María, el ángel Gabriel, que sería llamado Hijo del Altísimo. Eso también lo podemos ver en Mateo 16:16, en Marcos 3:11 y en Efesios 1:19 y 20 dice que el poder de Dios en Jesucristo fue el poder que le resucitó de los muertos. En el capítulo 1, versos 19 y 20 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza, que nosotros conozcamos todo esto, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? Dios mismo resucitó de los muertos a Jesucristo. Entonces es declarado Hijo de Dios y resucitado de los muertos. Así como me llamó a mí, y así como probablemente muchos o algunos de esos 12 apóstoles, ¿verdad? Fueron enviados, dice Pablo, así como me llamó a mí y recibí de él el apostolado, y al enviarme a los no judíos, los llamó a ustedes que están en el mundo entero. O sea, a usted y a mí, nos está diciendo Pablo. ¿Dónde nos dice esto el apóstol Pablo? Bueno, veamos otra vez Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1 y el verso 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo y por la resurrección de entre los muertos. Ahí vemos que fue resucitado, y también lo menciona Pablo cuando le escribe la carta a los Efesios, que es una carta que es muy rica y que representa a todas las iglesias. Es la carta a la iglesia universal. Entonces se nos dice que él fue resucitado de entre los muertos según el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo reitera y vuelve a recalcar que él no fue llamado ni recibió el apostolado, él no recibió el ser enviado por cualquier persona. Él lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. No lo llamó para crear fama, no lo llamó para crear riqueza, no lo llamó para otra cosa, sino para la obediencia a la fe. Aquí la obediencia a la fe es la obediencia al evangelio, la obediencia al mensaje del evangelio que Jesucristo le encomendó al apóstol Pablo. Y dice a la obediencia a la fe en todas las naciones. Aquí podemos ver que él fue enviado a todas las naciones, no solamente a Roma, en este caso al Imperio Romano, ¿verdad? Sino a todas las naciones por amor de su nombre.
Pablo recalca que es por amor del nombre de Dios que Él quiso, a Él le nació. Hay una expresión que a veces suena fuerte, pero se le ha escuchado a los españoles, porque a Él le dio la gana, y esa es la verdad. Él quiso, a Él le dio la gana, a Él le plació. Él decidió hacerlo y nosotros no podemos decirle que no lo haga. Simplemente fue por amor de su nombre que nos salvó por su gracia y nos llama a nosotros también a la obediencia a Cristo. Y aquí Pablo está diciendo que Él fue enviado a todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo les está diciendo que este evangelio de Jesucristo no es solamente para los judíos, que este evangelio de Jesucristo también es para las personas que no son judías. Por ejemplo, en Roma, en la iglesia en Roma, en ese momento había muchos personas hebreas, judías de nacionalidad hebrea, pero también habían muchos que eran romanos, muchos que habían visto, oído y tenían el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como ejemplo podemos encontrar al centurión romano, que llegó y le dijo: Señor, no hace falta que vayas y visites a mi siervo, con solo que digas la palabra, yo sé que se hace. ¿Por qué el centurión le dijo eso? Porque conocía quién era Cristo, y era un centurión romano, era un jefe de 100 soldados de la guardia romana. Entonces se conocía y se sabía quién era Jesucristo, aún en los ámbitos que no eran básicamente hebreos o de la nación judía. Dice que fue que él que nos, a ustedes, a los romanos, llamados a ser de Jesucristo. Pablo aquí también hace una observación: llamados a ser de Jesucristo. Él no dice llamados a ser pablinos, llamados a ser de Apolos, llamados a ser marianos, llamados a ser del profeta tal, llamados a ser del pastor fulano de tal. No, 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 no. Llamados a ser de Jesucristo. Yo le pertenezco a Jesucristo. Tengo un pastor terrenal. Tengo varios pastores a los cuales yo escucho y me enseñan. En realidad son 3 o a lo sumo 4. Pero hay 2 que son los que más me enseñan, y de esos 2 hay uno que es mi pastor. Pero antes de ese pastor está Jesús, que es mi pastor. Pero nosotros somos de Jesucristo. El pastor terrenal, el hombre, el ser humano, está aquí para ayudarnos. Pero nosotros no le pertenecemos ni a esa congregación, ni le pertenecemos como que si fuéramos material o como si fuéramos herramientas al servicio de ellos, como si nosotros les perteneciéramos a ellos y pueden hacer con nosotros lo que ellos quieran. No, 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 nosotros no les pertenecemos a ellos así. Si te ponen a trabajar en la iglesia, usted puede trabajar de manera voluntaria y hacer muchas cosas. Pero he escuchado por ahí que algunos los ponen a trabajar en la iglesia. El pastor sabe que este hombre es bueno en el trabajo que hace, y él en su profesión es constructor, arregla techos, sabe cambiar las láminas del zinc, ¿verdad? En el techo, en el caso de nosotros, sabe de remodelaciones, de construcción. Entonces lo pone a reparar toda la iglesia y no le pagan. Y lo ponen a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados y los domingos, y no le pagan. Al otro que es ingeniero lo ponen a hacer los planos y a hacer otro poco de cosas y no le pagan. Y entonces le quitan el tiempo del fin de semana con su familia para que esté trabajando en la iglesia sin un salario. No, hermanos, esto no debe ser así. Nosotros podemos ayudar en la iglesia, nosotros podemos hacer muchas cosas en la iglesia, claro que sí, pero eso viene de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque nosotros no somos recurso del pastor para que nos esclavice a estar haciendo trabajos para él o para un edificio. Nosotros somos de Jesucristo. Ahora, si hay una necesidad
y entre muchos hermanos podemos ir a ayudar y se ayuda y se hace, claro, con mucho gusto, pero eso tiene que ser voluntario, usted no puede ser obligado a esto. Si te dicen en la iglesia, mira, si no venís vas a quedar afuera, no vas a poder estar en el ministerio, si vos no haces esto o usted no hace esto, no vas a poder ser miembro del cuerpo de Cristo porque entonces estás desobedeciendo al ungido de Jehová y qué sé yo. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado porque nosotros somos esclavos voluntarios de Jesucristo, dice Pablo al principio. Entonces, que no te obliguen a hacer las cosas, sino que a usted quiera hacerlas por amor a la obra de nuestro Padre. Pero más que todo, Pablo está hablando de predicar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Entonces dice en el verso número 6 que él fue llamado a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Él dice que a todos los que están en Roma. Entonces esta carta, por eso se llama Romanos, va dirigida a los romanos. Pero dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él les dice que son llamados a apartarse del pecado que domina el mundo, de la forma de vivir de las personas que viven sin Dios. A eso son llamados. Gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted me podría decir, William, ¿y nosotros dónde estamos? Yo soy costarricense, yo soy cubano, yo soy mexicano, yo soy norteamericano de Estados Unidos, yo soy venezolano, yo soy nicaragüense, yo soy guatemalteco, yo soy dominicano, yo soy panameño, y ahí no habla de nosotros. Bueno, en el verso número 8, que es un verso que pertenece al punto número B, que es el deseo de verlos, vamos a tocarlo solamente por ahorita, lo vamos a explicar rápidamente y en el próximo video vamos a continuar para no hacer muy largas estas intervenciones. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Estoy leyendo Romanos capítulo 1, verso 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuando él está hablando de todo el mundo, Roma, recordemos que Roma es la capital del Imperio Romano. Y es el imperio dominante en ese momento, de manera que Roma representa en ese momento el mundo entero. Representa en ese momento el mundo conocido. Fuera de Roma no había nada. Todo lo dominaba Roma en ese momento. Entonces, cuando él escribe esta carta a los romanos, básicamente le está escribiendo esta carta a todo el mundo conocido. Nosotros no estábamos ahí todavía, pero está dirigida a nosotros cuando nosotros existamos, cuando nosotros salgamos a la luz, cuando se den cuenta de que nosotros existimos. El mismo Jesús en el Evangelio de Juan, si mal no recuerdo, en el capítulo 17, él dice que él tiene otras ovejas que no son de ese redil. Que él tiene otras ovejas que no son de ese redil. Entonces, cuando él dice eso, se refiere a nosotros, los gentiles. Dice el verso 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Dice en el verso 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí en el verso, en el capítulo 17 de Juan, nosotros los latinoamericanos, los que vivimos en este lado, en este continente americano, y también nos escuchan personas en España,
y les mandamos un saludo a las personas que nos escuchan en España. Y últimamente se nos unió gente escuchándonos en Rumanía. Entonces, estas personas también son incluidas porque nos llegó el Evangelio a nosotros, porque fue predicado por los discípulos, por Pablo. Entonces, nosotros somos de los que creímos por el testimonio de ellos. ¿De quiénes? De los que el Señor envió, los 12 apóstoles, e incluido también el apóstol Pablo. Entonces, usted y yo, como gentiles, como no judíos, estamos incluidos. Ahora, yo ya no soy gentil. Ahora yo soy cristiano. Ahora yo soy un justo, un declarado justo por lo que Dios ha hecho, lo cual lo veremos después. Pero venimos de los gentiles, no venimos de los judíos, sino que venimos de los gentiles. Entonces soy una persona que era un pagano, eso significa la palabra gentil, un no judío, pero ahora redimido y salvado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a quedar acá. En el próximo video vamos a continuar y espero que esto sea de mucha bendición para usted. Que Dios le bendiga.